de trabajar hoy. Buenas tardes a todos. Disculpen, como ya había saludado a los que están acá presentes, saludamos también a los que están conectados o que nos escuchen después. Bueno, entonces vamos a retomar el trabajo. Este es el cuarto encuentro, ¿sí? Nos quedarían 4 más, ¿no? Así que bueno, la vez pasada habíamos trabajado el repartitorio, ¿no? Que lo habíamos escrito tal como lo escribe Lacan. Recuerden que la versión nueva de los escritos tiene un error. Yo me estoy manejando con la versión del 88, 87, 88. No sé, entre la última edición que salió hay una intermedia de siglo XXI. Esa no sé porque nunca la revisé, pero la última, la que tiene una foto en blanco y negro de Lacan en la tapa, esa edición tiene un error en el repartitorio. Entonces vamos a escribirlo tal como lo escribió Lacan y así está bien, así que después chequeen cómo tienen las versiones. Sí. Yo creo que acá hay una delta en esa versión, que la versión nueva, y es una beta lo que va acá. Así está bien. Así que después, si lo quieren chequear en las versiones que tengan, esa es la correcta. Y yo les había mandado en la planilla de Excel esta otra versión que está acá abajo. Sí, si querés acércate, Julián, así. En donde está como desplegado todas las alternativas. Entonces, tenemos 3 tiempos o 3 lugares, ¿no? Que esto sería, por ejemplo, los lugares que representa cada casillero en la cadena. ¿Cuál es el primero? Cualquiera, donde yo me pare. Este será 1, 2, 3. Acá estamos tomando 3 en el repartitorio, pero tengan en cuenta que nosotros acá trabajamos con 4 elementos que componen la cadena, entonces siempre vamos a trabajar con 4 tiempos, aunque acá figuren 3. ¿Sí? Si yo me paro donde me pare y digo, tengo una alfa, ¿sí? Entonces por eso yo acá lo puse de esta manera. Si en el primer lugar, ¿no? Acá tenemos los 3 tiempos arriba. Si en el primer lugar tengo una alfa o una delta, en el segundo lugar o el segundo tiempo puede ir cualquiera de las 4 letras, que son estas que están acá. Pero si yo tengo cualquiera de estas dos en el primer lugar, sí me va a importar lo que aparezca en el tercero, porque eso va a estar determinado por las que aparecieron en el primero, esta o esta. Entonces, en realidad vamos a hacer así. Si yo tengo alfa en el primer lugar, o si tuviera delta en el primer lugar, en el tercero voy a poder tener o una alfa o una beta, y no voy a poder tener gamma o delta, que acá es lo mismo, solo que ponen lo que sí se puede en la misma línea y lo que no se puede en la línea de abajo. Por eso acá a mí me parece, no sé, por ahí resulta más confuso. Esto está más simplificado, pero ¿no? Por eso puse sí y no. Sí puede haber, acá tendría que tener una comita entre estas dos, ¿no? Lo mismo que acá, pero bueno. Puedo tener, si tengo alfa o delta en el primer casillero, en el tercero puedo tener una alfa o puedo tener una beta, no voy a poder tener una gamma ni una delta. Esto en este sentido. Acá estamos hablando significante ya. Lo que pasa es que para que haya significante tendrías que tener un nexo que te dé un significado, me parece, en la relación. Pero como veníamos
Claro, sí. Se supone que esta cadena, que es la de 4 elementos, tendría que ser lo llamaríamos significante, porque empieza a aparecer una determinación que es opaca y que no la podemos ver si no hacemos ciertos agrupamientos, que son justamente los agrupamientos de 4. O sea, si yo voy en aquella dirección, tengan en cuenta que, por ejemplo, acá tendría un cuarto, ¿sí? Este sería el segundo, este sería el primer lugar, este sería el segundo lugar, el tercer lugar, el cuarto lugar. Entonces, lo que está diciendo el repartitorio es que si voy de izquierda a derecha, o sea, en el tiempo de anticipación, conociendo el primero, el que venga inmediatamente después es indiferente, porque esto era lo que no pasaba antes en la cadena de 3 y se veía a simple vista. Yo no podía tener inmediatamente después de que era después de un 3, no podía venir un 1 sin pasar por un 2, ¿sí? Acá, de un término a otro, daría la impresión, porque efectivamente puede venir cualquiera, que no habría determinación. Entonces, si vamos tomando los... El 2 es el que el otro día dijiste como que no importaba que vinieran porque... Claro, esto es así, es exactamente por eso ahí yo lo puse como casilleros. Acá tenemos las columnas. Sería muy complicado que son estas, ¿eh? Entonces yo estoy diciendo, si yo acá, empecemos con alfa, que son los casos que tenemos acá. Si yo tengo una alfa en el primer lugar, este es 1, 2, 3 y 4, ¿no? Solo que el repartitorio me marca los 3 primeros. 1, 2 y 3. Este es el primero, este es el segundo, este es el tercero y este es el cuarto. Si yo tengo en el primero alfa, acá va a poder venir cualquier letra. No vamos a encontrar en toda esta cadena el caso de que, agarro una alfa. ¿Qué puede venir después de una alfa? Y puede venir otra alfa, puede venir una gamma, puede venir una beta o puede venir una delta. Si tomo de a 2, la que le sigue siempre va a poder ser cualquiera. Entonces ahí está la opacificación, porque en realidad yo veo que puede salir cualquier cosa simplemente tomando un término y el que le sigue. Si yo tomo un término de esta cadena y el que le sigue, tengo la ilusión de que esto no tiene ley, porque puede venir cualquier cosa después de cualquier otra. Lo opaco ahí es la determinación. Exacto, porque yo, si voy tomando de a un término y su sucesor, el que le sigue, el que sale inmediatamente después, daría la impresión de que cualquiera podría venir. No es que daría la impresión, puede venir cualquiera, efectivamente, o sea, pero lo que cambia, o sea, ¿qué tengo que hacer para poder ver la determinación? Tengo que restringir mi punto de vista. Si yo voy de 1 a 1, no la voy a encontrar nunca. Yo tengo que hacer de al menos 4 casilleros, tengo que hacer, después es lo que se llamaría la escansión, ¿sí? Tendríamos que sacar eso y tomarlo como 1 y ahí ver los nexos que unen esos 4 términos y ahí voy a encontrar la determinación. Acá en la de 3 no pasaba eso, porque yo, si digo que después de un 3 no puede venir un 1, lo puedo ver efectivamente. Me voy a encontrar, cada 3 que encuentre, voy a verificar que no está seguido por un 1 nunca. Por lo menos sé que lo mismo que a un 1 no lo puede seguir un 3. Necesariamente tengo que tener el 2 intercalado entre 1 y 3 y 3 y 1. Y eso está ahí escrito. Acá ven que yo te digo, bueno, a ver, después de un 1, ¿qué puede venir? Y puede venir otro 1 o un 2. No hay otra posibilidad. Después de un 3, ¿qué puede venir? Puede venir, podría venir un 3, acá no tenemos ningún caso, pero podría venir otro 3 después de un 3, ¿no? Porque será, si yo estoy en el 3, ¿se acuerdan la red? La red 1-3,
Puedo pegar la vuelta sobre el 3 mismo y siempre tengo. O puede venir un 2, pero nunca va a venir un 1. Y vean que lo que estamos viendo es la relación de un término o de un tiempo con el tiempo que le sigue. Tengan en cuenta cuando decimos primero, segundo y tercero, no es el primero que aparece ahí, porque esto tenemos que decir que sigue para allá, ¿sí? O sea que esta cadena sigue para allá y para allá, o sea que esto no terminaría, no arranca en 1. Entonces, 1, 2 y 3 es cualquier lugar donde yo me pare. Me paro acá y digo que si tengo alfa en este primer lugar donde yo voy a empezar a considerar, la que le sigue, ¿cuál es? Bueno, acá es gamma, pero acá, bueno, todas gamas. Acá es delta, la que le sigue a esta alfa. Y a la que le sigue a esta alfa es una alfa. Y a la que le sigue a esta alfa es una beta. Ahí ya me aparecieron las 3 después de una alfa. O sea, después de una alfa puede venir una beta, que es este caso. Después de una alfa puede venir una alfa, que es este caso. Después de una alfa puede venir una delta, que es este caso, y después de una alfa una gamma, que es este caso. Ven que yo verifico que después de cada letra puede venir cualquier otra si solamente tomo en cuenta esa y la que le sigue. Si yo me quedo con eso, no veo ninguna, no solo que no veo ninguna determinación. Eso sería, para traducirlo un poco a nuestro trabajo, digo, podríamos pensar que si no vemos la determinación sería una cosa metonímica, sigue hablando y que nunca hay nada para leer, digamos, una cosa así sería. Claro, si yo tomo, por ejemplo, todo el material de una sesión, Claro. si yo lo aíslo y no lo pongo en relación con todas las sesiones anteriores, podría parecer que está hablando de algo que no tiene relación con nada. Y que la próxima sesión va a hablar de otra cosa que no tiene relación con nada. Y en la próxima va a hablar de otra cosa que no tiene relación con nada. Si yo no agarro todas las sesiones y empiezo a ver qué conexiones hay entre una y otra, si yo las tomo de a una o de a una o de a dos, no veo la determinación. Entonces, el que siga hablando puede hablar 30 años, que si yo no trato de ver cómo se establecen los elementos en todo ese material, puede seguir. O sea, yo si sigo tomando la cadena de 4 letras, si yo sigo considerando los términos de uno con su sucesor, no llego nunca a nada. Y entonces se verificaría que se puede decir cualquier cosa y que nada tiene que ver con nada, o que todo tiene que ver con todo. Que... Lo que pasa depende también de la estructura. No, estamos hablando de cómo leería el analista por un lado y después vendría la cuestión de la estructura. Acá estamos viendo, porque acá sería, digamos, nuestra posición la que dice, bueno, ¿cómo voy a tomar? Me fijo esto y lo que dijo inmediatamente después. La posición del analista, ¿no? O sea, acá es una cuestión de lectura. Sí, me parece que a lo mejor sirve. Hablo un poco. Sí. Me parece que lo que estamos diciendo es algo en relación al tiempo, es decir, lo que dicho en la sesión de hoy puede anudarse a algo dicho 6 meses atrás. Sí, efectivamente. Entonces ahí nos pone en una cuestión. ¿Qué hacemos? ¿Anotamos todo? ¿No? ¿O uno se acuerda? Claro. Yo no anoto todo, en verdad no anoto todo. Claro, es que no podríamos anotar todo tampoco. No se podría, bueno, pero viste que... Pero no se podría, no porque es imposible, sino porque es un embole. Pero ahí ya empezamos a recortar nosotros. Y podríamos llegar después del trabajo de 3 años, todo lo que nosotros fuimos recortando o anotando como importante no sirvió para nada, porque por ahí no era eso, porque vino un nuevo elemento que ahí ¿cómo? Capaz era un prejuicio lo que anotaban. Esto debe ser... Claro, sí, porque sí, o que para nosotros era no necesariamente un prejuicio, pero podría haber sido una conjetura que después no la pudimos verificar, porque vino un elemento que hasta ahora no había aparecido, que podría haber sido el caso ¿no? A ver, de acá o de acá, desde esta gama, ¿no? Y nosotros estamos acá y hasta acá tratamos de establecer una relación y recién acá apareció una delta y por ahí imagínense que cada uno de estos serían, qué sé yo, son
qué sé yo, 6 meses, como decía. 6 meses, y ¿en cuánto tiempo recién puede aparecer un cuarto elemento que ahí sí me haga cierre? Y nosotros estamos tratando de hacer una lectura con lo que tenemos y no llegamos a nada, o llegamos no a nada, pero a cuestiones que después la tenemos que desechar porque no funcionaban, o no era por ahí, porque nosotros no tenemos cómo, o sea, justamente el tiempo es la única manera de ir chequeando si por eso la estructura de 4 es la mínima requerida para poder decir que la estructura sería una estructura la de una neurosis, podríamos decir, teniendo en cuenta el encuentro del jueves pasado que fue Lógicas y Casos, en donde se podría cerrar. ¿Sí? ¿Se acuerdan que con el esquema ahí, que Alfredo insistía en que esto quedaba abierto, en donde esto no tenía un cierre? Yo tengo que poder cerrar, encontrar la determinación que cierre en doble bucle, que para eso necesito al menos 4 elementos. Hasta que no aparezca el cuarto, y por ahí no aparece nunca, pero igual hubo otros indicadores que a mí me empiezan a hacer sospechar de que puede ser una psicosis, porque yo puedo era lo que se debatía la vez pasada, seguimos esperando que hable más a ver si aparece el cuarto término que nos permita anudar todo el material como si fuera una neurosis, que era la apuesta, ¿no? El no sé, ¿se acuerdan del caso? Esperamos más tiempo a ver si se produce el cuarto elemento que nos daría la estructura cerrada en doble bucle, o empezamos Lo más seguro es no esperar en ese caso, porque ¿en qué caso? En donde hay, en un caso como ese, ¿no? Donde hay bueno, ahora ya no me acuerdo, se me fueron, pero ¿qué era lo que aparecía? Había estado con desorientación temporoespacial en algún momento, estaba perdido, ¿se acuerdan? O sea, que sentía que todo lo miraba. Bueno, todas esas cuestiones que son fenomenológicas, pero hacen también si bien no diagnosticamos por el síntoma, pero tenemos toda una serie de síntomas y no aparece el cuarto término, ahí más o menos, aunque sea por precaución, ya empezamos a considerar que podría tratarse de una psicosis, pero no sabemos. Pero siempre es preferible suponer y no después encontrarnos con que no lo habíamos supuesto y era. Pero bueno, entonces lo que me interesaba era que 1, 2, 3 o 1, 2, 3, 4 son justamente los casilleros que ocupa cada letra, 1, 2, 3, 4, ¿sí? Y así. ¿Qué pasa? Bueno, entonces por eso quiero ver si se entiende esto bien. Si tengo alfa o delta en el primer término, en el segundo, como acabamos de decir, podría venir cualquiera de las 4, pero en el tercero ya no. Sí voy a tener alfa o beta y no voy a tener gamma o delta. Cuando digo no voy a tener, es porque estamos hablando de las posibilidades y las imposibilidades. Sí es la posibilidad, no es la imposibilidad. Si yo tengo alfa en el primer término, en el tercer término es imposible que aparezca una gamma y una delta. Pero entonces, si yo estoy parada acá, la imposibilidad o la posibilidad me va a aparecer acá, no acá. Si yo me quedo acá, no la veo. Recién la voy a empezar a ver cuando haga el recorrido hasta el tercer lugar, mínimo. ¿Sí? Ahora, si yo leo al revés, bueno, perdón, vamos primero, estamos yendo en esta dirección, hacia adelante, según como nosotros escribimos, ¿no? De izquierda a derecha. Si tengo esto sí, esto no. Y acá empiezan los problemas. Porque esto se lee de acá para allá. Pero si se lee retroactivamente, este pasa a ser el primero, este sigue siendo el segundo y este es el tercero. Claro, yo te iba a preguntar eso porque si supuestamente esto sirve para ir y volver y el efecto retroactivo, qué sé yo. Bueno, pero ponías el una. Claro, si yo
voy retroactivamente, si tomo a este como primero yendo para atrás, ¿sí? Esto quiere decir, por eso acá tenemos acá en esta primera tabla la anticipación. Lo mismo que si tengo en el primer lugar y voy para allá gamma o beta, en el segundo cualquiera, en el tercer tiempo voy a poder tener gamma o delta y no voy a poder tener alfa y beta. ¿Se entiende? Porque acá, por eso me parece complicado porque si estamos leyendo en sentido de anticipación, lo que está arriba, en el primer término, puede ir lo que está arriba y no puede ir lo que está abajo. Lo que está abajo en el primer término, en sentido de anticipación, lo que sí puede ir es lo que está en el mismo nivel y no puede ir lo que está arriba. ¿Se entiende? Sí, pero bueno. ¿Vos lo podés poner un ejemplo clínico? No. Claro, pero... No, porque no podemos, porque tenemos que tener una historia para poner un ejemplo clínico. No, No son palabras, no son, si dijo madre, entonces en el cuarto va a tener que No, de decir... hecho siempre lo que dicen es como un significante puede ser una parte de un relato, o un recuerdo entero, ¿no? Claro. Como una palabra, pero lo que digo es, lo que es uno, en cuanto a la columna, también puede ser un recorte que vos haces. Porque Exactamente. el repertorio que no te lo va a ganar nadie, ¿quién te lo va a Claro, Patricia, vamos a hacer una cosa. Terminemos de entender cómo funciona y después hacemos, aunque no tengamos un ejemplo clínico, pero sí vamos a señalarlo en el sentido de lo que decía Inés. Porque estamos trabajando con la estructura reducida a la mínima expresión. Es como si fuera el fonema del significante, ¿no? Claro. Claro. Entienden que, menos que esto no puede haber, pero nunca hay esto solo. Vos estás explicando El funcionamiento estructural de la estructura de 4, que es la del significante, porque el significante necesita al menos 4 elementos para que podamos ver la determinación, que es cómo está. Claro, una cadena de al menos 4. Entonces, si vamos en el sentido de anticipación, que en el sentido de anticipación, acá está primero, acá está el tercero. Si tengo alfa o delta en el primero, pueden ir las que están a la misma altura, o sea, las que están arriba de la barra, en el tercer lugar. No podrían ir estas dos, estando estas dos en el primero. Seguimos yendo para allá, de izquierda a derecha. Si tengo gamma o beta en primer lugar, las que van son estas dos. Y las que no van son las que están arriba. ¿Sí? Es como si acá pudiéramos poner una flechita que va de acá a acá y dijéramos, estas sí, estas no. Pero cuando estamos abajo, son estas sí y estas no. O sea, no puede cruzar. No puede ir obligar. Claro. No sé cómo terminamos con esto. Y acá, puse sí, no, ¿sí? Y ahora, si vamos para atrás... ¿Se cruzan las flechas otra vez? Si vamos para atrás la tengo que cambiar porque si no ya no vamos a ver nada. Es... Nuevamente, si tengo alfa o beta en el primer lugar, ahora estamos yendo en este sentido, entonces el primero es este, porque vamos retroactivamente. Es este lugar el que me va a determinar este como primero, como tercero, ¿sí? O sea, en el segundo puede ir cualquiera de las 4. Lo mismo, acá puede ir cualquiera de las 4, pero si tengo alfa o beta, que es lo que está acá, en la tabla de abajo, en la segunda parte, que es la retroacción. Si tengo alfa o beta en el primer lugar, en el tercero voy a poder tener alfa o delta y no gamma y beta, ¿sí? O sea, esto sería así. O sea, lo de abajo pasa a ser Sí. el sí y lo de arriba pasa a ser el no. No. Esta pasa a ser el sí y esta pasa a ser el no. ¿Está bien? Perdón. Y
este caso... O sea que los dos primeros son en sí o no. ¿Cómo? Claro, los dos del primer costadito son en sí o no y no los de atrás. Si yo tengo este en primer lugar... No, me refiero a tu columna de acá. Ah, mi columna está dividida así. O sea, esto es una división. O sea, esta parte es la que va en sentido de anticipación. Y esta parte es la que va en sentido de retroacción. No, perdón, yo me refiero al si no de acá. Esta va con esta y estas no importa. No. Las dos. Por eso están las dos puestas. Hay dos posibilidades y que van y dos posibilidades que no van. Claro, no es de a una con una. No es que alfa va con alfa, delta va con beta. Son las dos. Claro, si está alfa puede estar delta. Si yo tengo una alfa en primer lugar, Sí. En el tercero puedo tener una alfa o puedo tener una beta. Claro, eran las dos. Lo mismo le pasa a delta. Si tengo una delta en el primer lugar, Gamma o beta. también puedo tener, ya sé que en el tercer lugar va a venir una alfa o una beta. Y para atrás lo mismo. Si tengo una beta acá puedo tener una alfa o una delta y no voy a poder tener una gamma y una beta. ¿Sí? Eso es en el sentido retroactivo. Por eso acá yo lo desplegué así. Entonces, si vamos por la retroacción, ahí tenemos. Si tengo esta o esta en el primero, en el tercero puedo tener cualquiera de estas dos, no puedo tener cualquiera de estas dos. Y después, al revés, empezamos por acá. Este ya sería primero. Acá tendría que haber puesto 1, 2 y 3 retroactivos. ¿Sí? Bueno, muy bien. Entonces, tengamos en cuenta que este repartitorio, ¿sí?, es la ley entonces que regula la aparición de las letras en la cadena, ¿sí?, en función de un orden. ¿Sí? Y ese orden de aparición lo medimos en tiempos o lugares. O lo establecemos en tiempos o lugares, primero, segundo, tercero. Entonces, esta legalidad o esta determinación, ¿sí?, que está resumida en el repartitorio, es lo que está pacificado si nosotros nos manejamos de a un término en relación con el inmediato que le sigue. Ahí ya no la vemos nunca la encontramos. Solamente vamos a acceder a esa legalidad si contamos con los nexos que se establecen entre al menos los 4 elementos. ¿Cómo se relacionan esos 4 elementos? De 2 en 2. Y ahí sí necesitamos el cuarto. Por eso yo había escrito ahí el cuarto lugar, porque para resumir y reducir el repartitorio, con 3 nos alcanzan, porque vamos para un lado o para el otro, pero sí. Ahora vamos a ver que en realidad necesito 4, porque lo que pasa entre el primero y el tercero se reproduce entre el segundo y el cuarto. Porque acá puede venir cualquier letra, considerando la primera que está acá. Pero acá puede venir alfa, puede venir beta, pero alguna va a venir, no van a venir las 4. Esto es cualquiera de estas 4. Coma, coma, coma. ¿Sí? Al menos una. Al menos una de esas 4, cualquiera. Pero supongamos que viene una alfa acá. Listo, acá ya no puede venir cualquier cosa, porque la misma relación que había entre este, que es el primero, y el tercero, se va a reproducir entre el segundo y el cuarto. Entonces, según lo que haya salido acá, es indiferente para esta, pero es la que determina la cuarta. Por eso te decía de la opacidad también. Claro, entonces si yo no tengo el despliegue, si yo no encontré al menos estos 4, no puedo establecerlas, por eso la determinación y los nexos se dan de 2 en 2 entre las 4. La primera con la tercera, la segunda con la cuarta. Si no sabrías cómo tomar una primera tampoco. Claro. ¿Dónde empezamos? Sí. Esperen que no hablen todos juntos, que así. No digo porque si no no se entiende del otro lado. Sí, Norberto. No, por favor, si me dejas decir una cosita. Sí. Esto me parece que da para entender un ejemplo clínico a partir de Freud. Es el famoso, la risa de un muchacho si no puede entrar a las tiendas, 2, y la risa del pastelero y el tocamiento, digamos.
¿Recuerdan el caso de Freud? Sí, el caso Emma. Emma, me parece. ¿Sí? Sí. Es decir, ahí está primera y segunda escena, se toman de dos en dos, la risa de los muchachos y el no poder entrar a las tiendas, y los otros dos es del lado del pastelero, digamos. Sí, igual yo no me acuerdo cómo está en Freud, tendríamos que ir a fijarnos cómo es la relación, porque a mí me da la sensación de que las dos escenas es como si estuviesen, bueno, tenemos, ¿cómo era la risa de los vendedores y ¿Ella piensa que se ríen de ella? claro. Ah. Sí. y Y Emma no puede entrar a las tiendas a causa de esa risa, ¿no? sí, claro, pero entonces ella hace esta conexión, Ahí está, sí. Y eso la risa con la imposibilidad. es una escena donde no podemos Sí. decir nada. Es decir, Freud fue a buscar la otra, que era que remitía a la risa del vendedor de golosinas, yo no me acuerdo, del pastelero, ¿sí? Sí, ¿No es cierto? Ligado a el hecho que lo había toqueteado. claro, pero Freud dice que esta está antes. ¿Sí? Lógicamente, Claro. digamos, Lógicamente antes. El tema es cómo se vinculan cómo se vinculan las dos escenas. No sé si tiene la misma vinculación que esto. ahí está. Sí, ahí está. No te lo podría decir, podría arriesgar. La van a poner en Porque- elementos. ¿Bien? Sí, porque tenés la risa con la imposibilidad de entrar en la tienda y la risa del pastelero con... Tiempos, pero 4 elementos simultáneos, ¿cuáles son? ¿Cómo? No, simultáneos no. Simultáneos no tenemos nunca nada. No. Sincrónico. Claro. Sincrónico es que los que hacemos de varias cosas las tomamos como operando en una unidad. ¿Sí? Ahora vamos a ver la diferencia entre... Digamos, no es lo mismo sincrónico que simultáneo. Pues simultáneo es todo al mismo tiempo. O sea, todo se está dando en el mismo momento. ¿Sí? Estas cayeron simultáneamente. ¿Sí? Sincrónico es hacer de estas dos cosas que no tienen nada que ver y que no sucedieron simultáneamente en el tiempo, yo las pongo y hago de cuenta que es una cosa. Entonces las estoy tomando sincrónicamente. ¿Sí? Que es lo mismo que cómo opera la lengua. Nosotros hablamos usando un término, pero siempre está como referencia la lengua toda. Sí, El código, pero el código está siempre operando de fondo para que... de fondo y todo junto. No hay un orden la primera palabra que yo aprendí tiene más antigüedad que la última, ¿entienden? O sea, Nada, yo pegué con el tema del Big Bang, no me refería a eso, ¿entendés? Como en simultáneo en el mismo momento. No. Bueno, igual ahora vamos a volver al tema de la sincronía. Bueno, se entendió entonces como que entonces después acá yo voy a tener esta conexión, ¿sí? Del segundo con el cuarto. O, obviamente, si yo conozco el cuarto, tendría que ver, o sea, si yo tengo acá algo, yo acá no puedo tener cualquier cosa. Acá esto era indiferente mientras yo estaba todavía acá. Y mientras todavía estaba acá. Pero ahora ya cuando este apareció, cuando este se definió, en el cuarto término, no me va a poder venir cualquier cosa. Se vuelve es como si recorriéramos el repartitorio un cachito para allá. ¿Se acuerdan que es la misma operación que hacíamos con los tríos? Yo tenía estos tres y cuando quería avanzar, ¿qué hacía? Dejaba uno y corría a un lugar. Y me corría a un lugar. Es como si corriéramos todo para allá. Hacemos así. Es muy interesante esto, me parece, perdón, ¿puedo? Sí. Es muy interesante, me parece, el lugar del cuarto, que en principio, digamos, puede estar vacío, puede ser el lugar de una conjetura de parte del analista, o de que el analista inserta algo para que cierre. Sí, podría ser. ¿No? Sí, inserta algo, pero también podría insertar algo como una conjetura de algo que no aparece,
tomar algo que apareció, pero que no estaba... También. Lo que no se había hecho eran justamente, se seguía en la opacificación, en donde no se sabía Sí. por qué, o sea, qué cosa tenía que ver con qué otra. Sí. Es interesante esto porque yo creo que leí de Alfredo, leí que bueno, el sentido está como demonizado, demás, y no dar sentido. Y no siempre, digamos, de no dar sentido es pertinente. Porque a veces no se tiene que dudar en dar sentido en tanto, digamos, resuelve una situación, ¿no? Claro, incluso Freud decía, bueno, hay que atreverse a delirar. ¿Qué quiere decir eso? Sí. Claro. Claro. Pero aparte sentido no es significación, no es lo mismo. No, pero lo que él dice es que desde el lacanismo lo que se ataca todo el tiempo es... Bueno, aparte entiendo de qué lugar, no sé si lo decís por lo que dijo en la ley y todo eso. ¿En esa charla decís? Sí. Entiendo de qué lugar Lo lo leí, decís. no me acuerdo. No, Sí. lo escuchaba, pero... Sí, entiendo. No, que me entiendo lo que decís, pero me parece como que no... Voy a borrar esto, No, el sentido, no. ¿Cómo? Como que no es una buena palabra dar sentido, al contrario, sino aparte cómo avanzas. No, es que no es solo dar sentido. El problema es que nosotros tenemos que encontrar el sentido del caso. La verdad para esa persona. Claro. Entonces, si asumimos que entonces si la curación va a estar entendida por apuntamos a que nada tiene sentido, y ya no necesita alguien estar 15 años analizándose para llegar a esa... No, es interesante la expresión que cambiaste, es decir, no es lo mismo dar sentido que encontrar el sentido. Claro, y es encontrar un sentido a rectificar además, porque es ese el... No es para dejar sin sentido, sino claro, no es para vaciarlo. una conmoción de ese sentido que causaba sufrimiento en tal caso y que aparezca otro. Claro, sí, no, por eso no vamos al vaciamiento de nada, ni a buscar, si no estamos en el nirvana del budismo. Sí. No es eso, para nada. Sí. Y usar la palabra vaciamiento, porque yo lo escuché muchísimo en el lacanismo. Claro. Y bueno, y ese... Todo el sentido. Claro. Y después te sentido. Sí, después no te cuentan la última escena, que es la escena del suicidio. Además, no se sabe cómo funciona eso, ¿no? Porque es lo solucionan retóricamente. Sí, funciona con el relativismo. Que no hay verdad, que todo puede... que nada vale la pena, que nunca es eso. O sea, tenemos un montón de frases que enseguida las podemos ir detectando del discurso psicoanalítico en donde... En esa línea de fábrica de canallas. Sí, claro. Cualquier cosa y cualquier insistencia en que algo no anda es leído como, resistencia y no asunción de la castración. Sí. Nosotros tenemos que encontrar justamente el sentido, porque si no, ¿para qué estamos molestándonos en encontrar cuáles son las leyes de determinación? Si no, no. Sí, digamos que hay que molestarse un poco para... Sí. Hay que molestarse un poco para poder trabajar bien, ¿sí, no? Claro. Siempre la responsabilidad Sí. del otro y yo me la voy a hacer. O si no, nos quedamos con simplemente escuchar al paciente que hable, total, como hablar le hace bien, que nadie lo pone en duda. Cualquiera necesita ser escuchado, descargarse, y alguien que... La posición bastante fácil, ¿no? Bueno, claro, ojo, mucha gente está contenta con eso y no quiere ir más allá, porque también Sí. no es todo... No le compliquen la vida, se la compliquen. Claro, pero si no se la quiere complicar, tampoco vamos a forzarlo. Pero bueno, ahí está, también tenemos que ver del otro lado que si hay demanda o no. Si no hay demanda, no vamos. Bueno, borro esto, ¿se entendió? Si no, cualquier cosa después volvemos. Por eso lo quise dejar acá para que lo tengan siempre, porque el tema con esto es que ahora tenemos que tener siempre, es muy difícil saberse el repertorio de memoria, sería lo ideal, porque entonces rápidamente uno sabe qué letra va y qué letra no va. Pero como es muy difícil, hay que tenerlo siempre en la vista. Esto no es difícil, no tiene una dificultad, si no, pónganle la firma que yo no estaría acá contándoselos, sino que es tedioso, es sumamente tedioso, entonces requiere mucha concentración, entonces esa es la dificultad. Entonces, las 4 letras, ¿no?, que tenemos se agrupan en 2 pares.
¿sí? Porque como las relaciones son 4, se vinculan, digamos, yo hago estos gestitos, pero no sé si de allá se ve, así, ¿no? Es como que se vincula esta con esta y esta con la cuarta. Se hacen, claro, así sería, ¿no? Así. Esta, a ver si podemos ver, con esta y esta con esta, bien. Muy académico, sí. Entonces, se agrupan en 2 pares, ¿sí? En función de cómo están construidas o en función de qué quieren decir o cuál es su estructura. Y estas 3 formas de decirlo para mí serían equivalentes, ¿no? Cómo están construidas, qué quieren decir y cuál es su estructura. Esto de qué quieren decir a mí me parece interesante porque nosotros justamente, esa es nuestra pregunta de batalla, ¿qué quiere decir? ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto o aquello? Entonces, tenemos 2 pares, o sea, digamos dos grupos. Tenemos alfa y gamma por un lado y beta y delta por el otro, que justamente se agrupan por lo que quieren decir o por la estructura, ¿no? Entonces tenemos por un lado alfa y gamma y por el otro lado, los voy a poner ya porque si después me quedo sin lugar, beta y delta. Ya algo habíamos dicho la otra vez, y es que estas 2 tienen una estructura de simetría, ¿sí? ¿Simetría de qué? Simetría de simetrías. Ahí voy. Agrupando esos 2 con esos otros 2. Ahora lo voy a explicar, esperen que lo escribo, así. No, esperen, esto lo hice, no. Vamos a ver así mejor. Así. No pierdan de vista siempre los lugares, ¿eh? 1, 2, 3, pues si no ya ahí después nos vamos perdiendo en lo que está escrito y no perdemos la referencia. Y esta es. ¿Se acuerdan la cadena intermedia que habíamos puesto de S y D? Que debajo de cada 2 poníamos una D porque eran los tríos. Ven, como siempre hay que volver a lo anterior. Por eso trabajamos con la historia en psicoanálisis, porque si no sabemos de dónde vienen las cosas, no podemos entender. Debajo de cada 2 poníamos una D de disimetría y debajo de cada 1 y de cada 3 poníamos una S que era de disimetría. Así directamente debajo de cada 1. No hacíamos ninguna agrupación. Debajo de cada 1, esta S es por este 3, esta D es por este 2, esta S es por este 1. ¿Por qué? Porque los 2 se acuerdan que eran los casos de tríos que tenían el primero y el último elemento diferentes, por eso son disimétricos. Si acá ponemos un eje de simetría, no hay simetría, hay disimetría o asimetría, no sé qué diferencia hay, pero bueno. En cambio, tanto 1 como 3, si tenemos en cuenta, acá está el 3, ¿no? Acuérdense que siempre poníamos el número debajo del trío, del último elemento del trío que le pertenece. Este 3 es este trío. Si siempre tenemos en cuenta el primero y el tercero, ven que son iguales y es el mismo caso de 1, por ejemplo, acá tenemos un 1 que también tiene el primero y el último iguales. El caso de 1, los 3 son iguales, por eso decíamos que eran simetrías constantes, porque los 3 eran iguales. El 3 es una simetría, pero alternante, porque alterna el término del medio. Entonces habíamos armado la cadena donde reemplazábamos los 3 signos por D, y ahí ya nos quedan 2 letras, pero estas letras no tienen nada que ver con estas, ¿eh? O sea, entonces, decíamos que alfa, ¿qué es alfa? Vamos a agarrar una alfa, acá. Si yo tengo alguna alfa acá armada, acá, esta. Así no sigo escribiendo sobre
Esto ya lo tengo, no sé si se ve, está resaltado. Alfa, yo puedo decir que es 3 unos o 3 eses. ¿Sí? Entonces, si yo tengo el trío de alfa, puedo decir que son todos los casos de, si tengo en cuenta el primero y el último, tengo S, S. Entonces tengo simetría al comienzo y simetría. En primer lugar tengo simetría, en el tercer lugar tengo simetría, que son estos 3 lugares. Entonces yo, si tengo S, bueno, acá lo dejo en blanco porque no las estoy teniendo en cuenta. No es porque no estén. Claro, eso lo dijiste el otro día, ¿no? Claro, yo acá abajo escribiría alfa. ¿Ven? Si yo acá reproduzco la tablita. 1, 2, 3 acá no son estos 1, 2, 3, ¿eh? Son los tiempos. Primer tiempo, segundo tiempo. No son los 1, 2, 3 de la cadena de 3. En realidad, para que no confunda, tendría que ponerlos. Los voy a sacar porque yo ahí es seguro que debajo de este trío tengo una alfa. ¿Por qué? Porque arriba de cada alfa voy a encontrar esta S y esta otra, que son las que yo tengo. Acá tengo otra S, pero no la tengo en cuenta. Ahí está el trío que significa alfa. ¿Por qué los puse entre paréntesis cada letra? Para recordarnos que a su vez cada letra es un número que está formado por otros 3. ¿Sí? Es que S está formado, si vamos más arriba, por otra maniobra que hice de tomar 3 elementos. Por eso tanto paréntesis y tanta llave. Entonces, esto es alfa. Tengo una S al principio en el primer lugar, una S en el tercer lugar. Y como la primera y la tercera, la del medio no me interesa, la primera y tercera son iguales, esto también es una simetría. Entonces por eso lo englobo en una llave a todo esto y digo que es una simetría también. Con gamma pasa lo mismo, pero gamma son tríos que empiezan en D y terminan en D. Vamos a verlo. Gamma. ¿Cuál es el trío que le corresponde a gamma? DSD. Gamma. DSD, gamma. La S no la tengo en cuenta, tengo D al principio, D al final. Entonces, también es una simetría, porque todo esto que es gamma, acá iría gamma, también es una simetría. Entonces, gamma y alfa comparten que son a su vez simetrías, ¿sí? De lo que están formadas por tríos, ¿sí? Que están formados de simetrías. En realidad no de simetrías, estas son disimetrías, pero al ser la misma en el primer lugar y en el tercero, ya lo transforma en una simetría a su vez. Y beta y delta, por otro lado, no. Justamente están formadas por estos tríos que el primero y el tercero difieren. Beta empieza con una S y termina con una D, delta empieza con una D y termina con una S. Los dos son disimetrías. Y por eso pones 1, 0, 1, 0, 1, 0, le pones otra vez SD, SD, SD en la última cadena. En la última cadena lo que se hace es reemplazar alfa por 1, gamma por 0, beta por apertura de paréntesis y delta por cierre de paréntesis. Así está escrita la última cadena. Vean que debajo de cada alfa hay un 1, debajo de cada beta... no, ya después es reemplazado por apertura de paréntesis, ceros, unos y cierre de paréntesis. Entonces así se forma esa cadena. Ven, cada vez que tengan delta tienen el cierre de paréntesis, beta lo abre y tenemos debajo de cada gamma un 0, debajo de cada alfa un 1. ¿Se acuerdan que habíamos llamado
a estos, yo les había propuesto, en realidad son tribinarios, porque el problema que tenemos acá es que nosotros estamos teniendo en cuenta siempre 2 elementos para definir, pero no nos podemos olvidar que en realidad son 3. En algún momento del escrito Lacan va a empezar a hablar de binarios, ¿sí? Que el tercer elemento es el constituyente del binario, el binario es este. O sea, esto, pero en realidad son 3. O sea, esto es el binario, ¿sí? Lo que está entre corchetes, que tiene en cuenta la igualdad del primero y el tercer elemento. No tiene en cuenta el del medio, pero que no lo tenga en cuenta no significa que son 3. Pero el binario es por eso, porque me interesan los extremos. Acá empieza a complicarse, porque además hay que acordarse qué cosa binario, qué sería binario. Veníamos hablando de tríos, ¿sí? Es como si yo dijera que 3... que el 3 es el constituyente del binario alternante. ¿Qué sería el binario alternante? Es el trío que lo llamo binario porque me ocupo solamente de 2 de los 3 elementos que lo forman, y es alternante porque el elemento del medio no es el mismo. En cambio, el 1 sería constante. ¿Se sigue más o menos? Aquí esto es una reembolante, pero bueno, hay que tenerlo en cuenta, o si no, no... Por lo menos uno se va enterando. Uno se va enterando. Claro. Se va enterando lo que ignora, porque si no... Ya tenemos un gancho, pero vamos enterándonos. Claro. Bueno, todo esto que le estoy contando está en el escrito, ¿sí? Bueno, entonces... Un más opaco, igual. Tenemos entonces la cadena de 4 letras, 4 resultados que podrían salir, saldrían uno después del otro, ¿sí? Uno después del otro, hay sucesión, ¿sí? ¿Y qué chances tiene cada uno de salir? ¿Sí? Si yo digo, bueno, pueden salir 4, ¿qué posibilidades hay de que salga alfa, beta, gamma o delta? Y sería un cuarto, ¿sí? El 25%. Sin embargo, dice Lacan que a pesar de que cualquier letra podría seguirle a cualquier otra, ¿sí? Era lo que habíamos dicho, estoy acá puede venir cualquiera de las 4. Va a ir apareciendo en la cadena una asimetría en la distribución de cada par. O sea, cada par sería gamma delta por un lado y beta delta por otro. Alfa gamma por un lado. Estos son los pares, ¿sí? Si bien, si tomamos de a 1, ¿se acuerdan de la pérdida que hablábamos la otra vez, cuando estábamos con los más y los menos? Que si después de, ¿qué posibilidades tengo de que salga a la siguiente vez un más o un menos 50%? Pero si yo ahora quiero saber qué posibilidades tengo de que salgan 2 más seguidos o 3 más seguidos, ahí empezaba a reducirse las posibilidades. Bueno, acá también. Si yo me paro acá y digo, ¿qué sale después? Y tengo un 25% de que salga alfa, un 25% de que salga beta, un 25% de que salga gamma. Pero la maniobra de agrupar es como que engendra pérdida, ¿sí? O sea, si yo voy... entonces tengan en cuenta que nosotros vamos a tener que trabajar con 4. Porque vale 25% de a una. Una, después otra, después otra. Si yo quiero saber qué posibilidades hay de que la siguiente, ¿qué sale? Alfa, beta, gamma o delta. ¿Qué chances hay de que salga una u otra? Es lo único que sabes. El 25%. Pero si yo sé, según el repartitorio, que, ¿entendés? Si yo tengo en cuenta las 4, las combinaciones, si yo ya sé que salió acá, ya sé que esto no va a poder salir. Entonces empieza a reducirse las chances cuanto la pregunta empieza a ir más allá de qué es lo que va a venir justo después. Justo después siempre tengo el 25% de posibilidades porque tengo 4 elementos. ¿Sí? Como acá tenía el 50 porque tenía 2 nada más menos. Pero si yo empiezo a agrupar, digo, ¿qué posibilidades hay de que salgan, qué sé yo, 3 más seguidos? Ahí las chances se van, pierdo posibilidades,
¿sí? O sea, empiezo a ganar imposibilidades. Que la posibilidad y la imposibilidad me lo va generando la sintaxis. ¿Y la sintaxis qué es? Es la combinatoria de los elementos mínimos. Y como acá los elementos mínimos son 4, aunque se supone que tienen un cuarto de posibilidad cada letra, en cuanto yo las empiezo a tomar agrupadamente, empiezo a establecer nexos, ahí ya empieza a engendrarse la pérdida. Que eso podríamos llamarlo castración, está bien, pero ven que de ahí a envidia del pene y amenaza, estamos en otro universo directamente, ¿no? Estamos en otro universo, y que el todo no se puede tampoco, porque el todo no se puede, en eso de... cuando decimos todo no se puede, lo que estamos queriendo decir es, bueno, aguantate con lo que tenés, porque ¿no? Es una cosa donde todo siempre tiende a la resignación y a resignarse frente a lo que hay. Claro, entonces empieza a aparecer la pérdida, y lo que dice Lacan es que empieza a aparecer una disparidad en la aparición, como que siempre va a haber más alfas y gamas que betas y deltas. ¿Por qué? Porque el repartitorio así lo dice. Voy a leer lo que escribí, así no me olvido de decirles algo. Bueno, justamente lo que les decía recién, que entonces, con este trabajo que estamos haciendo, empezamos a verificar que lo posible y lo imposible se da por lo simbólico y tiene que ver con la sintaxis. La sintaxis son los nexos. No estamos trabajando con elementos aislados, ¿no? El S1, cuando se busca el S1, no. Siempre estamos con al menos 4 elementos significantes. Bueno, entonces, fijado el primer término, el segundo será indiferente para ese primero, el tercero va a estar determinado por ese primero, pero ese segundo después va a determinar el cuarto, para adelante y para atrás, ¿sí? Bueno. Entonces, es como si los lugares fueran así. Esta, sí. Este, sí. Entonces ya no es esto. S2, sí. S1, S2. Necesitamos en realidad 4. Y te quedaron abrazados, ¿no? Las flechitas. La primera flecha formaría como una especie de toro, digamos, con la de abajo. Y la segunda, esa con esa, ¿no? Sí. Y parece como abrazando, ¿no? Interpenetrándose, como si tratara de los toros. Claro, en realidad después cuando veamos las paréntesis, esto se relacionaría así. Esperen que lo vuelvo a escribir, esperen que borro y... Claro. A ver, no sé si es lo que... No es lo que yo había hecho antes. Pero así... Esa sería la estructura cerrada en 8 interior. ¿Sí? Ahí sí hay como el 8 interior, claro. El otro no era. El otro no. Entonces, cuando se habla de las 2 vueltas que se dan en el análisis, serían estas. Porque claro,
digamos, este paréntesis cierra con este, pero la relación de cierre es que ahora vamos a ver por qué, se vincula con este otro, y el cierre definitivo lo encuentro cuando este cierra con este, como que este siempre va a quedar abierto hasta que no aparezca este. Entonces lo que yo le preguntaba a él es si los dos tiempos del trauma de Freud tienen esta estructura o si tienen esta estructura. No, tendría que... Yo no me acuerdo ahora bien del caso, pero habría que... Sí, hace frío acá, ¿no? Está... No, falta un cachito. Bueno. No, pero la digo, me frío, sí. Bueno, volvamos a... Digamos, sí. eso que estaba diciendo, podría tener que ver algo con que para que haya un final de análisis tiene que llegar hasta ahí, digamos, se abre una, no sé si va a estar... Hasta ahí, en realidad ni siquiera sería hasta ahí. O sea, una vez que se encuentra eso, porque no es que tenemos un recorrido pactado de antemano, que arrancamos de acá y tenemos que llegar acá. En realidad no sabemos, o sea, si yo encuentro eso, o sea, no es que llegamos hasta ahí y lo interrumpimos. Eso se cierra eso. No es que... Se cierra, pues se cierra una palabra, se encuentra una palabra. Sí, claro, pero no es que llegamos hasta ahí, porque entiende que eso funciona como extraído de... Yo te entendía, pero digamos, para entender un poco un concepto... Claro, sí, en ese sentido, sí. Bueno, entonces, teníamos por un lado alfa, gamma, beta y delta. Y quisiera leerles un poquito del escrito, que por eso había dicho también que lo trajéramos. Y es el tema de que acá empieza la cuestión del caput mortuum del significante, que es el cálculo de las posibilidades y las imposibilidades, ¿no? Nosotros dijimos que que una vez que se establece el repartitorio hay posibilidades y hay imposibilidades, cosas o letras que no van a aparecer si ya aparecieron otras previamente, y otras que sí van a aparecer. En función de eso se puede hacer un cálculo, o sea, se puede saber qué se puede y qué no se puede, ¿sí? Lo que queda perdido, digamos, perdido por imposible, o sea, porque nunca se puede dar, que sería el caso de decir, un 3 seguido de un 1 sería algo que está perdido, pero en realidad es imposible, ¿sí? No es que me perdí de que 2 más 2 no es que perdí la posibilidad de que 2 más 2 me dé 5, o sea, nunca entienden que la pérdida en realidad está leída como imposibilidad. Eso se puede calcular, ¿no? Y dice Lacan que lo que queda perdido sería lo que llama el caput mortuum, que significa cabeza muerta. En realidad es un... Esperen, que a ver si encuentro... Creo que no lo traje acá. Pero tiene que ver con lo que... Es un término que se usaba en alquimia, que significa el residuo con el cual no se puede hacer nada más ya. Así como si uno dice, hasta acá llegamos, ahí sí, en el sentido que lo que decía Patricia es que está acá, pero eso es lo que queda, ¿eh? No sería el tema de la verdad. Entonces dice que dices, 3/4 de las combinaciones posibles que podrían ser, 3/4 quedarían como imposibles. 3/4. O sea que
Y eso sería el cálculo del caput mortuum. Si quieren los leo, lo que pasa es que hay tan poca luz que no veo nada acá. Además de que ya necesitaría anteojos, pero bueno. Y a su vez, en función de este cálculo de las combinaciones posibles, teniendo en cuenta estos dos pares de letras, es que arma las tablas omega y omicron, que son estas tablas que aparecen en el escrito. No les digo la página, pero bueno, no sé si las ubican. Después de la red 1.3, 3 páginas más allá aparecen la tabla omega y la tabla omicron. Y acá Alfredo hace su interpretación de qué quieren decir estas tablas. Dice que la tabla omega es la cadena ordenada desde lo simbólico y la tabla omicron es la cadena ordenada desde lo imaginario, y que ahí se establecen qué letras quedan como imposibles en una tabla y cuáles quedan como posibles en un lugar y no en otro, en una tabla y en la otra tabla. La verdad es que ahí yo nunca entendí por qué lee eso así, y ahí es donde ya empezaríamos a trabajar en terreno pantanoso, porque yo podríamos leer cómo lo interpreta Alfredo según el curso que él había dado en su momento, que es Formalizaciones Matematizadas en Psicoanálisis, y yo acá tengo preguntas, o sea, no sé por qué, todavía no logro entender bien qué significan esas tablas. Esa explicación a mí no me termina de convencer, porque no entiendo por qué es así. Y leyendo el texto tampoco se entiende. Además ahí encontré, yo les había comentado al principio que en la página Staferla, que es de donde estamos utilizando los seminarios de Lacan en francés, que es staferla.free.fr sin www, no se pone, es directamente staferla.free.fr. Además de los seminarios, hay otros textos de Lacan en francés, y está la carta robada. Está la carta robada con gráficos que por supuesto en el escrito no están, como por ejemplo esta tabla que está acá. La tablita omega y omicron que yo les mandé pegada dentro de ese Excel, la saqué de acá, que es esta. Está esta tabla que también me costó, todavía no logro entender cuál es la lógica que usa para armarla. Más o menos la entiendo, pero no del todo. Y esto tiene que ver con el cálculo del caput mortuum, del significante, una vez que empezamos a trabajar con las combinaciones de estas letras. Y acá también hay una diferencia entre en la tabla omega, cómo está acá en Staferla, de cómo está en los escritos. También hay otro error que encontré en los escritos. Si quieren anoten y después búsquenlo. El párrafo empieza, no les doy la página porque como por ahí no tenemos las mismas ediciones, en realidad es en la página 45 de la edición del 88 o del 87, no sé, en la vieja. El párrafo empieza diciendo: mientras que las alfa y las gamma efectivamente pueden por la serie feliz, así empieza el párrafo. Más adelante dice: incluso con la suerte más favorable que beta y gamma, dice, esa gamma está mal, es beta y delta, porque alfa y gamma van por un lado, por eso empieza la suerte, mientras que las alfa y las gamma efectivamente pueden por una serie feliz del azar. ¿Se acuerdan lo que decía? Se supone que no tienen el 25% cada una de las letras, bueno, pero cuando tenemos que por un lado alfa y gamma tienen más posibilidades que beta y delta. Bueno, después ahí hay un error, no es beta y gamma. Y también hay acá no sé si es un error o simplemente porque este texto que ellos tradujeron en Staferla está tomado es creo que previo a el que Lacan escribió y se editó en los escritos. ¿Sí? Es otra versión de la carta robada. El problema no es el establecimiento del seminario, que los seminarios fueron todos orales y tenemos la versión de Miller y tenemos la versión de Staferla y tenemos... El escrito es un escrito, o sea, Lacan lo escribió y hay párrafos en Staferla que no están en el escrito, entonces a lo mejor Lacan lo escribió, entonces ya no sé si qué va, pero lo cierto es que
Por ejemplo, el apartado paréntesis de los paréntesis que está en el escrito no está en este texto de la carta robada de Staferla. Eso no está porque fue añadido después. ¿Sí? La carta robada es un texto que se fue escribiendo, Lacan lo revisó después. Entonces, acá en la tabla omega hay una diferencia en cómo está ordenada. Así que eso también lo tendríamos que revisar para la próxima. Ahora nos vamos a ver, o sea, los próximos 2 jueves no nos vamos a ver, así que recién, porque los 2 jueves que viene va a dar clase Alfredo, va a estar el curso de Alfredo. 2 jueves, o sea, el que viene, o sea, no vamos a alternar, sino que van a pasar otros 2 jueves. Pero bueno, la idea sería trabajar el caput mortum del significante. Nos quedarían 10 minutitos. Si quieren, les adelanto, nomás para que lo vean y después lo retomamos y que no lo retomamos de cero. Esto que estás diciendo, todavía estamos en la línea de beta del programa. Sí. Sí. El tema es así. Si yo escribo vamos a tomar la tabla Omicron, que es la que no tiene problemas. Lacan escribe esto. Delta. Gospel, no sé qué. ¿Sí? Entonces, yo lo que no sé, si esto está planteado como una sucesión que se da acá, ¿sí? No sé si esto es una sucesión que se podría dar acá, o nada, es un cuadro que armó Lacan aparte. ¿Entienden? Esa es mi duda en primer lugar. Él hace esto así la van a encontrar, después así. No está así, pero hago los pisos para que... No, ¿por qué? Un momentito, ¿eh? Que como no están iguales en esta farla que... Beta, delta. Ah, está bien. Es al revés. Es beta, delta, delta, beta. Bueno, esta es la tabla Omicron. Tiene una primera línea, una segunda línea y una tercera línea. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos separado por un lado alfas y gamas y por el otro lado betas y deltas? ¿Sí? Entonces, la tabla Omicron es la que está formada. Acuérdense que también tenemos nuestros lugares, ¿no? 1, 2, 3, 4. Y acá el cuarto vuelve a ser el primero de acá para allá. 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Entonces, la tabla Omicron tiene en cuenta dice la cadena formada, por eso como dice cadena, formada por delta y beta en primer lugar y en cuarto lugar, o beta delta en primero y cuarto, ¿sí? Entonces, esta, ¿sí?, es como si fuera una pareja de letras que él la llama la pareja extrema. Extrema porque están los extremos. Lo podríamos llamar la pareja exterior, externa sería, ¿no?
Y esta podría ser la pareja la interior, ¿no? Las dos letras que quedan en los términos intermedios, o la pareja intermedia. Entonces tenemos, por un lado, delta, beta, y por el otro, beta, delta. Y nos quedan las parejas intermedias, ¿sí? Entonces, lo que va a decir es que esta es la primera línea de esta tabla. La segunda va a estar formada por las letras que van a ser imposibles de que aparezcan en la pareja intermedia. En este caso, gamma nunca la voy a poder encontrar acá, ni la voy a encontrar acá si tengo delta acá y beta acá. ¿Sí? Nunca, nunca, nunca. Esta es imposible. Y lo mismo acá. Si empieza con beta y termina con delta, yo acá nunca voy a poder tener una alfa, ni acá ni acá. O sea que acá, en esta línea, me aparecen las letras imposibles totales, digamos, ¿no? En cambio, en la tercera me aparecen las letras que, o sea, esta, por ejemplo, si yo tengo delta acá, acá podría venir una beta, pero no una delta. Y acá podría venir una delta, pero no una beta. O sea que estas no son totalmente imposibles. Son imposibles en un lugar de la pareja intermedia, pero sí podrían en el otro lugar. Y acá lo mismo. Significa que si yo tengo la pareja externa o extrema, como dice ahí, la pareja externa es delta beta, la pareja intermedia puede ser la misma invertida. ¿Ven? Que es la misma pero invertida. Y si acá tengo beta delta, es la misma invertida. ¿Sí? Podría ir, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad, ¿cómo les dije? A ver. No, esta, los dije mal. Esta puede ir acá. Y esta puede ir acá. Bueno, esperen un segundito que... Delta. Bueno, ¿cómo se chequea esto? Muy fácil. Tendremos que empezar a ir para atrás. En vez de si tengo una delta acá, puedo tener acá... porque esto me lo marca el repartitorio. Yo me estoy fijando porque no tengo todos los lugares en la cabeza. ¿Sí? Pero la idea es, lo voy a emprolejar un poco, es que de estas dos, esperen que yo lo tenía todo acá, a ver, ya estamos casi sobre la hora, pero esta seguro no va a ninguna de las dos. Pero si yo tengo, recuerdan, a ver acá lo tenemos, si yo tengo delta en el primer lugar, en el tercero puedo tener una alfa o una beta, o sea que sí, esta, sí, estaba bien lo que había dicho yo. Sí puede venir acá, pero no puede venir acá, porque el repartitorio me lo impide, ¿sí? Si estamos en este caso, tengo una delta en el primer lugar. Acá, ¿qué puede venir? Una alfa o una beta. Entonces delta acá no puede, pero acá ¿puede o no puede? ¿Cómo me fijo si puede venir acá? O me tengo que fijar que había antes, ¿sí? O me puedo fijar si yo tengo una beta acá, que sería, en este caso, beta acá, yo en este que pasa a ser el primero, puedo tener una alfa y una delta, entonces sí, delta puede ir acá. Pero no puedo tener una beta. Pero beta habíamos dicho que acá sí podía ir. ¿Lo había escrito así? Sí, estaba bien. Entonces, esta puede ir acá, esta puede ir acá, pero no al revés, ¿eh? Es otro gráfico como ese, solo que lo estás combinando. Sí. Me estás dando un ejemplo de cómo. Sí.
¿Está bien? Pero también, pero digamos, esta puede ir acá, no puede ir acá. Esta puede ir acá y no puede ir acá. No es solamente que las cruzo. Pero además pueden ir dos alfas ahí, o pueden ir dos gamas, que son las que están arriba. Entonces, la tabla Omicron es la que está formada por las parejas externas de delta y beta, o beta y delta. La omega empieza con alfa, es alfa, gamma, gamma, alfa, ¿sí? Y lo mismo, tiene su término imposible. Bueno, Alfredo dice que es... Porque omega sería O grande y omicron O pequeña, como si fueran O mayúscula y O minúscula. Y dice, bueno, entonces podríamos pensarlo como el otro, pero en francés no podría sostenerse eso en francés, porque en francés sería A, tendrían que ser... Nada, es una cuestión de que se puede sostener en español, pero no en francés. Y que dice que esta está ordenada por lo imaginario, porque está escrita o está armada con los términos que sí pueden ir. Pero no sé. Bueno, pero en el segundo lugar está el imposible. No sé qué. Sí, pero en las dos está el imposible en el segundo lugar. Cualquier tabla habría. Entonces es raro. Y la diferencia es que la tabla, digamos, la diferencia que encuentro entre esta ferla y los escritos es que en la tabla omega sería alfa, gamma, alfa, ¿sí? En esta ferla está así y en los escritos está así. El problema es con qué completó la pareja intermedia. Como en los escritos está así, en los escritos está el término imposible es este. Así es la tabla omega. Alfredo dice, esperen, ay, me tengo que hacer anteojos, qué desastre. ¿Qué es esto? Es que no sé si. ¿Qué te sirven? A ver, ya les digo. No, pero esto ya es una lupa. Es una lupa, más o menos. Ven que el término imposible, que no iría nunca en ninguno de estos lugares, en este caso es delta y este caso es beta, Alfredo dice, la tabla omega está rellena en los términos intermedios con el término imposible. Y a mí no me cerró jamás eso. ¿Por qué? Porque esto, si yo voy acá, no lo encuentro nunca. Porque el repartitorio no me deja ordenar así. Todo esto está mal según el repartitorio. Pero si, como está en esta ferla, estaría bien. Yo puedo tener alfa, beta, beta, gamma, delta, delta, alfa. ¿Puedo decir que se confundió acá? ¿Qué sé yo? No sé. No sé. Pero se supone que lo revisó. Entonces, Alfredo lo explica diciendo, claro, porque la cadena simbólica es la que, en donde aparecen los imposibles en la cadena, pero no sé. Pero cuando la encuentro en esta ferla, digo, pero ¿Y por qué es? alfa, beta, ¿Pero por qué esa es la cadena simbólica y la de arriba no? No sé. Eso también eso es una interpretación de Alfredo. No, tampoco sé por qué. No. Pero la estructura es esta. Y estas flechitas que van de una a otra, sí, representan también, según Alfredo, que el movimiento de sucesión. Con lo cual, esto es la cadena, es esta cadena. Si no, no estarían estas flechitas diciendo que después de cada letra puede venir cualquier otra. Pero no podría ser. En cambio, si esto lo invertimos, como está en esta ferla, ahí sí el repartitorio me deja. Tendríamos que revisarlo de vuelta. Yo cuando yo lo revisé, sí, porque si tengo alfa en primera, beta puede ir acá,
¿sí? Si tengo alfa acá, acá puede ir beta, y si tengo gamma acá, puede ir beta. Entonces ahí sí. Ahora, con todo esto... ¿Qué hacemos? Me parece que lo dijiste vos. ¿Y esto qué tiene que ver con la clínica? Pero... Estas son las imposibles, ¿sí? Me parece que lo dijiste en un momento. Lo repito para ver si... o yo lo dije. Esto, digamos, establece todo esto para, por así decir, alertarnos, lo digo así, sobre la posibilidad de un cálculo por parte del analista. Y ahora, ese cálculo se haría sobre, digamos, las cadenas significantes de los distintos momentos de la historia. Bueno, y con lo que había preguntado al principio, ahora sí, antes de irnos, le respondo a Patricia, que era como decía Inés, que ya se fue, que tengamos en cuenta que esto, cada una de estas letritas, representa discurso, o sea, pedazos de discurso. Nosotros lo ponemos con letritas porque es la reducción mínima que podemos hacer. ¿Y qué quiere decir? No, acá no quiere decir nada, porque con una letra no hacemos nada. Estabas hablando de leyes de determinación, estabas tratando de explicar. Claro, entonces, esto podría ser una frase, como el significante, como no es la palabra, no es una palabra, el significante, digamos, también está esta cuestión, ¿no?, de el famoso no hay que comprender. ¿Qué quiere decir que no hay que comprender? Que no hay que comprender lo que se dice en términos de palabras. O sea, no tengo que comprender lo que eso quiere decir. Si alguien dice, mi vida es una tragedia, todos entendemos obviamente cuál es el significado de eso. Lo que se dice queda oculto. En realidad, ¿entienden? O sea, eso yo puedo entender, mi vida es una tragedia. Pero si yo lo tomo como significante, tengo la obligación de suponer una opacidad, ¿sí?, en eso que se dice, que va más allá del significado que las palabras tengan en el diccionario y que combinadas dan un sentido, ¿sí? Yo no puedo quedar con eso. Eso significa no comprender. O sea, simplemente no quedarse con, sí, claro, lo entiendo. No, o sea, no puedo dejar de preguntar por qué su vida es una tragedia. Porque aunque pero no es que le tengo que preguntar porque todavía no me dijo por qué, porque me pudo haber dicho por qué, me pudo haber dicho porque no sé, y contarte una tragedia familiar nefasta, y aún así yo tengo que preguntar por qué su vida es una tragedia, porque aunque realmente porque mi papá mató a mi mamá, qué tragedia, y podría ser que eso sería lo mejor que le pasó en la vida, que el padre haya matado a la madre. Porque si no, la madre lo iba a matar a él o a ella, ¿no? Entonces, no comprender es no quedarse con que, bueno, sí, entonces si el padre mató a la madre es una tragedia, obviamente su vida es una tragedia, entiendo. No, ¿por qué su vida es una tragedia? Y sería esperar que advenga, ¿sí?, el cuarto término, ¿sí? Y entonces sí poder hacer este trabajo que habíamos dicho, que me cierre con los 4. Ahora, yo esto lo puedo tener, qué sé yo, puedo construir algo que sería alfa en 1 año y medio de tratamiento. De todo lo que dijo, yo no voy a tomar todo lo que dijo, ¿no? Yo voy a tomar algo y lo puedo... Después viene otra cosa, ¿que tiene algo que ver con esto? No tiene nada que ver con eso, pero la tomo. Y después viene otra cosa, que a lo mejor tiene relación con esta o no necesariamente, pero esto, por ahí, digo, entonces esto tenía que ver con esto. Pero a su vez, ¿qué quiere decir? Tampoco cierra, porque hay veces en que uno hace conexiones, pero tampoco se entiende por qué está conectada una cosa con la otra. ¿Por qué desde que se murió la madre no pudo estudiar más? Bueno, nosotros podemos tener esta primera conexión, ¿sí?, la determinación del primero con el tercero. Desde que se murió mi mamá, ¿no? O en realidad lo primero que aparece es no puedo estudiar, si fuera el síntoma. No puedo estudiar. ¿Y por qué no puedo estudiar? Pero en realidad porque desde que se murió mi mamá no puedo estudiar. Entonces, retroactivamente, ¿entienden? O sea, esta estaba determinada en realidad por...
Sí, ya estamos sobre la hora. Pero no importa, es muy interesante para mí, me resulta lo que estás diciendo, porque no sé si lo hiciste a propósito, pero ahí hiciste un hecho interior. Claro, sí, lo hice a propósito. Entonces después, y acá había dicho otra cosa, y acá había hablado antes de, qué sé yo, de que siempre quiso ser bailarina, pero después se le ocurrió que iba a ser médica. Y ahí quedó la bailarina, sin conexión con nada. Y después aparece, bueno, que en realidad la que quería que fuera bailarina era la madre, y que estoy diciendo cualquier verdura, pero entonces después aparece que, ¿no? Con la conexión también, porque acá todavía tenemos que establecer bien, ¿no? En qué lugar, porque en realidad desde que se murió mi mamá, aparece acá a posteriori, pero en realidad cronológicamente estaba antes. ¿Entienden? No es fácil. Pero sí, el tema sería cerrar, tengo que tener al menos armado. Digo, esto en relación a que se resuelve el síntoma cuando llegas ahí, si no se resuelve. Sí, teóricamente sí. Puede Todavía estamos esperando tener las estadísticas, de nuestros éxitos analíticos, ¿no? Pero bueno, no la tenemos. Sí. Una unidad de claro. distancia, claro. Porque tenga la misma estructura. Bueno, estamos ya recontra sobre la hora, así que la próxima, que va a ser en 3 jueves, ya retomaríamos las tablas a ver qué podemos adelantar de esto.